Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva video reseña y en este caso es esta adaptación de Las montañas de la locura de Lovecraft por parte del mangaka Go Tanabe. Acaba de terminar de editarlo Planeta, son dos volúmenes que recogen la obra completa. Bueno, lo primero el aspecto externo de los tomos, la verdad es que es una edición muy bonita con ilustraciones de Go Tanabe en las dos caras del tomo en tapadura. Son unas ilustraciones muy detalladas. Luego dentro, bueno, pues es un papel poroso, con muy buena calidad de impresión. Es muy buena impresión, muy buena edición. No trae extras porque bueno, tampoco son obras del manga que suelen incluirlas, es decir, no hay bocetos ni nada, simplemente los dos tomos, la narración dividida en capítulos, unos 22-23 capítulos, alguna página suelta en color con citas literarias del libro, aunque el texto contiene muchas. En este tomo hacia el final hay alguna página en color por aquí, más o menos, alguna página en color, pero no es 3-4 páginas en los dos tomos. En cuanto a la obra, obviamente es uno de los relatos más famosos, el relato más conocido quizá de Lovecraft. La historia narra el viaje de una expedición a principios de siglo a la Antártida, que encuentra restos de una ciudad de los antiguos, y mezcla pues esa mitología que pasa a ser realidad con un relato de horror por lo que encuentran allí. La separación en dos tomos es muy apropiada. El primer tomo relata la primera de las dos expediciones que viajan a la Antártida, y el segundo tomo, la segunda expedición que va en busca de la primera y lo que encuentran, que es, digamos, el relato de horror. Voy a comentar por encima el primero y el segundo por separado. Este primer tomo, como digo, es una historia introductoria. Empieza con un pequeño flash forward, que es cuando la segunda expedición encuentra el campamento de la primera, y luego pasan a contarte de la primera expedición. Bien narrado, en cuanto a que bueno, es mucho más fácil para el lector el llegar, digamos, de nuevo a la historia, encontrar lo que encuentran los primeros, y luego ver qué ocurre con los segundos, ya con el conocimiento de la primera expedición. La narración, como digo, es muy fluida para un relato que normalmente está narrado en tercera persona, en primera persona. Está muy bien, digamos, dialogado el texto, pero bueno, se apoya mucho, afortunadamente, en el dibujo de Go Tanabe. Es un virtuoso del dibujo que cuando toca representar pues, las criaturas de Lovecraft, los monstruos antiguos y demás, es donde saca más pecho el autor. Es decir, hay páginas y páginas de mundos, de criaturas, y son muy detallados, son muy extraños. Ahí se aprovechan quizá de la experiencia de los autores japoneses a la hora de representar un horror muy distinto del horror occidental, y de representar las propias montañas. Aparecen siempre como un monstruo imponente. Hay páginas dobles, páginas completas. Es decir, usa muy bien el lenguaje del cómic para, digamos, impactar en el lector con un relato que obviamente el texto es un relato antiguo, es decir, es un terror, una evolución, digamos, del terror de Poe. En este número, como digo, bueno, pues lo que aparece, digamos, que es una parte más inerte, y ya en la segunda parte el horror es más vivo, por decirlo así. Por tampoco contar demasiado si alguien no ha leído el relato. Pero como digo, es decir, el dibujo embellece muchísimo todas las imágenes que sugiere Lovecraft en sus relatos. Es decir, la verdad es que el ponerle cara, digamos, a estos monstruos es muy satisfactorio porque cumple de sobra con lo que cualquiera que haya leído el relato puede imaginar. Bueno, el segundo tomo, como digo, se refiere más se refiere al segundo viaje. De hecho, bueno, se solapa, digamos, una parte del relato, ¿no? El momento de la llegada
aparece contado al inicio de los 2 tomos. Pero bueno, como digo, de nuevo se repiten cada vez más los diseños de la ciudad. El dibujo ya digamos en la ciudad de los antiguos es totalmente extraterrestre y se permite pues más locuras a la hora del dibujo, más formas anamórficas, sí. Luego llega un punto en el que, viendo un mural, relatan los hechos del mundo pasado, y aquí ya da total rienda suelta a la imaginación más desbordada, porque bueno, son seres antiguos viviendo hace miles de millones de años, y aquí es cuando, bueno, aparte de ser más narrativo, el texto, el dibujo es la parte más maravillosa, digamos, de todos los tomos, exceptuando quizá el final del tomo, en el que hay un encuentro con una criatura. Es un dibujo totalmente loco, y sin embargo es muy detallado, muy descriptivo, una narración muy clara, a pesar de páginas como esta, en las que hay decenas de personajes. Como digo, el texto está adaptado de un texto narrado en primera persona. En algunos momentos pues sí que se nota el uso no de bocadillos, sino de textos descriptivos. Bueno, esta parte no, porque es antigua, pero si buscamos una zona un poco posterior, sin hacer mucho spoiler, sí que tenemos este tipo de textos que nos va narrando el bocadillo de pensamiento del personaje principal. Pero sí que encontramos, como digo que hay muchos, sí que encontramos diálogos entre los personajes muy bien metidos con el formato de cómic. Como se ve, no hay un formato fijo de viñetas por página, sino que va modificándolo según es necesario. Páginas como esta con 7 viñetas, páginas con aquí 7 pero cambiadas, 1, 6, es decir, va cambiando continuamente según la necesidad del ritmo. El ritmo aumenta, es decir, mientras que comienza una forma muy lenta, al final se dispara la acción y tiene ese estilo de relato de terror clásico, de terror gótico. Es decir, no es un terror tan actual en cuanto al ritmo, pero sí en cuanto a los personajes. En resumen, es una obra muy fina en cuanto al acabado, muy recomendable tanto para quienes conozcan el relato original, porque le añade, digamos, una parte visual que obviamente es trabajo del lector con el relato, pero también lo puedo recomendar para quien no haya leído el relato, porque es una aproximación muy fiel al relato original, es decir, no traiciona en nada ni el estilo, ni el ritmo, ni el propio lenguaje, y quizá facilite un poco la lectura, que pues a lo mejor no esté acostumbrado a la lectura de textos de ese estilo o de esa época. Ha habido recientemente otras adaptaciones y algún relato ilustrado en que las ilustraciones son de muy buena calidad, pero simplemente acompañan el texto, o sea, ayudan, digamos, a lo que lees. Aquí directamente el dibujo lleva el ritmo de la narración, es decir, no es simplemente haber ilustrado con algo parecido a cómic el relato, sino que es un cómic, es decir, es el lenguaje de cómic el que narra la historia. El autor Go Tanabe, además, bueno, está especializado, aunque tenga alguna otra obra como Mr. Nobody, está especializado en adaptaciones de relato de Lovecraft. Tiene ya editada alguna más, como El Caminante y alguna otra. Sé que va a salir en breve, no sé si durante verano o en septiembre, va a salir otra adaptación también en Planeta Cómic, en este mismo formato de tapadura de algún otro relato de Lovecraft. No recuerdo cuál es, pero sé que no lo he leído y se ha puesto como imprescindible tras leer este. Como digo, mi recomendación para todos aquellos que les guste el relato clásico, el terror cósmico o simplemente la buena literatura. Entra dentro de las adaptaciones de relatos clásicos al manga que últimamente han proliferado, pero bueno, para mi gusto, que sea un relato de terror como el que escribe Lovecraft lo hace más atrayente para un público mayor. Y luego que sea una historia que cuenta con tantas adaptaciones y versiones como son La Cosa de Carpenter, como hay en Expediente X, que es la base, digamos, de todo el
el terror actual, también lo hace pues como una obra muy interesante para poderte acercar de una forma quizá más sencilla que plantearte de cero el relato al estilo de Lovecraft. Aunque creo que tras leer estos dos tomos, esto te lleva inmediatamente a querer leerte toda la mitología de Lovecraft, porque bueno, hay que tener en cuenta que Las Montañas de la Locura lo que te hace es contarte el origen de los mitos de Cthulhu, que después tienes recogidos, por ejemplo, en los mitos de Cthulhu y en otros relatos. Pero al ser una historia en la cual se descubre el origen o se explica el origen de todos estos seres y monstruos, es un buen punto de inicio a la lectura de este mundo. Así que bueno, pues en este caso una recomendación total, tanto por estilo, por fondo de la obra, por historia, por todo. Es decir, es una obra en la que no falla nada y todo está muy bien hecho. Así que bueno, pues recomendación urgentísima para quien no lo conozca, y recomendación muy potente para quienes sí lo conozcan y no lo hayan leído.